Desde siempre los sueños han sido uno de los grandes misterios de la experiencia humana, ¿no es cierto? Son como un mundo que visitamos cada noche, pero que al despertar, ¡puf!, se desvanece y nos deja con imágenes súper extrañas y un montón de preguntas. Bueno, a finales del siglo XIX, un hombre decidió meterse en ese mundo, pero no como un místico, sino más bien como un detective. Ese hombre, claro, era Sigmund Freud, y su investigación iba a cambiar para siempre nuestra forma de entender la mente. Y todo arranca con esta pregunta fundamental, la misma que nos hemos hecho por siglos. A ver, ¿los sueños son solo secuencias de imágenes locas y sin sentido, o de verdad esconden un código secreto? Freud apostó todo a que sí, a que había un código, y se propuso descifrarlo. Para entender lo revolucionaria que fue la propuesta de Freud, primero tenemos que ver con qué se encontró. Él no estaba llegando a un campo nuevo, para nada. Estaba entrando a uno que estaba lleno de contradicciones y debates que no iban a ningún lado. Bien, vamos a meternos en esto. Antes de Freud, la forma de pensar sobre los sueños estaba, digamos, totalmente polarizada. Por un lado, tenían la visión antigua, la que duró milenios, que los sueños no eran nuestros, sino que eran mensajes de un mundo sobrehumano. Podían ser revelaciones, advertencias, profecías, y en el otro extremo, la ciencia de la época los descartaba casi por completo. Los venían como un simple producto secundario del cuerpo. Para ellos, los sueños eran solo ruido, la reacción del cerebro a que comiste mucho o a un sonido lejano. O sea, no había punto medio, o eran profecías sagradas o eran un sinsentido biológico. Y la cosa se pone todavía más interesante, porque ni siquiera los científicos se ponían de acuerdo. Unos decían que el sueño nos liberaba de la vida, que era un escape, y otros, todo lo contrario, que la mayoría de los sueños nos devolvían a nuestras preocupaciones de todos los días. Era un auténtico campo de batalla de ideas, el escenario perfecto para que llegara una revolución. Y entonces, Freud propuso algo que era radicalmente nuevo. No eligió un bando, sino que creó su propio método. Dijo que los sueños no había que ni venerarlos ciegamente ni tirarlos a la basura, sino que había que interpretarlos. Su enfoque fue como el de un criptógrafo que está a punto de descifrar un código secreto. Primero, definió las dos capas del sueño. La primera es el contenido manifiesto. Esta es, digamos, la película que vemos en nuestra cabeza, la historia que recordamos cuando nos despertamos, la gente, los lugares, las cosas raras que pasan. Freud lo describió como el mensaje encriptado, la fachada del sueño. Y detrás de esa fachada, ahí está el tesoro, el contenido latente. Estos son los pensamientos, los deseos, los impulsos escondidos que crearon el sueño. Es el verdadero significado, el mensaje ya desencriptado. La clave, según Freud, era encontrar un método para pasar de uno al otro. Y su método, en esencia, se resume en 3 pasos. Ahora, lo que es realmente fascinante aquí es lo novedoso de esto. Primero, olvidarse de analizar el sueño como una historia completa. Freud dice que eso es un error. En cambio, hay que deconstruirlo, pieza por pieza, como un detective que aísla cada pista en la escena de un crimen. Segundo, se toma cada elemento por separado, una persona, un objeto, lo que sea, y se aplica la asociación libre. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué recuerdos dispara? Y tercero, al seguir estas cadenas de asociaciones, de repente emerge el hilo que conecta todo, un deseo fundamental que quiere cumplirse. Ahora, para probar esta técnica, Freud necesitaba material. Claro, podría haber usado los sueños de sus pacientes, pero sentía que estaban muy complicados por sus neurosis. Así que tomó una decisión valiente y, como él mismo admitió, un poco penosa, iba a usar sus propios sueños. Esto significaba, en sus propias palabras, someter las intimidades de mi propia vida psíquica a miradas extrañas. ¡Qué valiente! Y ya esto nos lleva a la noche del 23 de julio de 1895. Y a un sueño que se convertiría en la piedra angular de toda su teoría. Se le conoce como el sueño de la inyección de Irma. El sueño arranca en una fiesta. Freud se encuentra con Irma, una paciente y amiga de la familia. El tratamiento con ella no había terminado tan bien como él esperaba. En el sueño, la examina, se preocupa por su estado. Es una escena que está llena de ansiedad profesional. A ver, sigamos el método de Freud. En la superficie, Irma se queja y Freud se preocupa. Pero cuando aplica la asociación libre, cada elemento revela una conexión con su vida real. Los dolores de Irma le recuerdan su ansiedad por cómo había ido el tratamiento. Las manchas blancas que ve en su garganta le traen el recuerdo de un error médico y la muerte de otro paciente. Y aquí viene lo crucial.
En el sueño aparece otro médico, su amigo Otto, que le pone a Irma una inyección con una jeringa sucia. De repente, la causa del sufrimiento de Irma ya no es la solución de Freud, sino la negligencia de Otto. Al conectar todas estas pistas, Freud se dio cuenta de que la extraña historia del sueño no era para nada aleatoria. Tenía un propósito muy, pero muy claro. Y aquí está el punto clave. El sueño no era al azar. Creó activamente una realidad alternativa donde la responsabilidad por lo que le pasaba a Irma no era suya, sino de Otto. Toda la ansiedad profesional que Freud sentía en la vida real fue transformada, en el sueño, en una escena donde él quedaba totalmente reivindicado. Y este análisis lo llevó a su conclusión más famosa, la idea central de todo su libro. El sueño es una realización de un deseo. De pronto, todo encajaba. El sueño no era una profecía, ni ruido biológico. Era, en este caso, el cumplimiento del profundo deseo de Freud de no ser culpable, de ser un buen médico y de que sus colegas estuvieran equivocados. Esta revelación no solo explicó el sueño de Irma, para Freud esto abría una puerta a los rincones más profundos de la psique humana. Entonces, ¿cuál es el gran legado de esto? Primero, los sueños no son basura mental, tienen un significado. Segundo, ese significado viene directamente de nosotros mismos, de nuestras ansiedades, recuerdos y sobre todo de nuestros deseos. Y lo más importante, al interpretarlos podemos acceder a una parte de nuestra mente que casi siempre está oculta, el inconsciente. Por eso Freud lo llamó el camino real para conocer la mente. ¿Son los sueños solo ruido mental, como una estática que queda del día? ¿O son, como sospechaba Freud, un lenguaje en código, con un mensaje bien específico que viene de lo más profundo de nuestra mente? A ver, metámonos de lleno en esto. En 1899, Freud publica este libro que es monumental, La interpretación de los sueños. Y ojo, que no es solo un libro, es como una llave maestra. De hecho, él mismo decía que era el más valioso de los descubrimientos que jamás hizo. Y con esta obra nos invitó a ver los sueños no como algo absurdo, sino como fenómenos de nuestra mente cargadísimos de sentido. Y bueno, con eso llegamos al corazón de su argumento que está en el capítulo 3 de su obra. Aquí es donde Freud suelta la bomba, su tesis más atrevida y para mucha gente la más difícil de creer. Ok, ¿cuál es el meollo del asunto? Para Freud, un sueño nunca es al azar. Es un acto de la mente con un propósito súper claro. Es, en sus propias palabras, una realización de deseos. ¿Y qué significa esto? Que cada sueño, sin excepción, representa un deseo como si ya fuera realidad. Pensemos en eso un segundo. Cada sueño. Para que se entienda mejor, Freud nos da unos ejemplos clarísimos. Veamos este caso. Una paciente suya, que tenía que usar un aparato en la mandíbula que le dolía mucho, sueña algo muy curioso. Sueña que está en un palco en la ópera, pasándola increíble. Y en el sueño piensa, como a mí no me duele nada, ya no necesito el aparato, y ¡pum!, lo tira. ¿Qué está pasando aquí? Pues que el sueño está cumpliendo su deseo de no sentir dolor, y al mismo tiempo, ¿qué hace? Protege su sueño. Es como el guardián del descanso. Y ojo, que esto no es solo cosa de adultos, ¿eh? De hecho, Freud se dio cuenta de que en los niños el mecanismo es clarísimo, súper transparente. A una niñita le dicen que no puede comer más bombones. Y esa noche, ¿qué sueña? Que se está dando un atracón de dulces. Es la realización de un deseo en su estado más puro, sin disfraces, simple, directo al grano. Pero, claro, aquí es donde la cosa se complica. Porque no todos los sueños son así de bonitos, ¿verdad? Y es justo aquí donde la mayoría de la gente diría, un momento, señor Freud. ¿Y las pesadillas qué? ¿Qué me dice de las pesadillas? Si todos los sueños son deseos cumplidos, ¿cómo explicamos esos que nos llenan de miedo, de tristeza o de una angustia terrible? Y es que, a ver, no es una objeción nueva. Los críticos de Freud y hasta otros estudiosos ya se lo decían. La experiencia de casi todos nosotros parece decir lo contrario a su teoría. Muchas veces sentimos que soñamos más cosas feas que bonitas, ¿no? Este era el gran desafío para la teoría de Freud. Pero lo genial de Freud es que no se esconde de esto, para nada. De hecho, él mismo pone sobre la mesa un estudio de la época que decía, ojo al dato, que el 58% de los sueños registrados eran, desagradables. En vez de barrerlo debajo de la alfombra, lo agarra y lo pone justo en el centro de la discusión. ¿Para qué? Para resolverlo. Y la solución que se le ocurre es sencillamente brillante, y nos mete de cabeza en el capítulo 4 de su libro, la idea de la deformación en los sueños. Lo que Freud argumenta es que el deseo no siempre está a la vista. Muchas veces, para poder salir a la luz, el deseo necesita disfrazarse. Este es el truco, el mecanismo clave de todo.
Freud nos habla de una especie de censura en nuestra mente. Imaginen un portero, un guardián interno que no deja pasar ciertos deseos, sobre todo esos que nos dan vergüenza o que consideramos prohibidos. No los deja llegar a nuestra conciencia así como así. La deformación, entonces, es el trabajo que hace esa censura para disfrazarlos. Y esto nos lleva a la que es quizás la distinción más famosa de toda su teoría. Por un lado tenemos lo que él llamó el contenido manifiesto. Piensen en esto como la película que vemos en nuestra cabeza, la historia que más o menos recordamos al despertar, que casi siempre es rara, ¿no? Bueno, ese es el disfraz. Pero debajo, escondido, está el contenido latente. Ahí está la chicha, los pensamientos y deseos reales. Ese es el verdadero mensaje del sueño. Y el chiste de la interpretación es quitarle el disfraz para ver qué hay detrás. Ok, entonces, si el sueño es un rompecabezas, ¿cómo lo armamos? A ver, Freud no era de esos que te venden un libro para decirte si sueñas con agua significa tal cosa. No, para nada. Él desarrolló un método para descifrar el mensaje personal, único, de cada sueño. Su método era más bien como el de un detective. Primero, agarras el sueño y lo partes en pedacitos. Cada persona, cada objeto, cada cosa que pasa. Luego, le pides a la persona que te cuente qué se le viene a la mente con cada uno de esos pedacitos, así, sin filtro, lo primero que se le ocurra. Y esas ideas sueltas, como si fueran un hilo, te van llevando poquito a poco hasta el centro del laberinto, el deseo oculto. Miren este ejemplo, que es buenísimo para entender cómo funciona esto de la deformación. Resulta que una paciente de Freud sueña que quiere dar una cena, pero lo único que tiene para ofrecer es salmón ahumado. Cuando empiezan a analizar el sueño, salen dos cosas a la luz. Primero, que ella en realidad se muere de ganas de comer caviar, pero se lo prohíbe porque es un lujo muy caro. Y segundo, que el salmón ahumado es el plato favorito de una amiga suya a la que considera un poco pretenciosa. O sea, el sueño es una genialidad, ¿se dan cuenta? Cumple su deseo de darse un lujo, pero lo disfraza con el salmón de su amiga para engañar a su propia censura interna que le dice que no debe gastar en cosas como el caviar. Una realización de deseos perfectamente oculta. Seguro que a todos nos ha pasado. Despertar confundidos pensando, ¿pero qué fue todo eso que acaba de pasar por mi cabeza? Es que los sueños pueden ser completamente absurdos, a veces maravillosos, otras veces verdaderas pesadillas. La gran pregunta es, ¿son un simple caos sin sentido o esconden algo más? Esa es la pregunta que Freud se propuso responder. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Para Freud, un sueño tiene, digamos, dos caras. Por un lado está lo que él llama el contenido manifiesto, que es la historia que recordamos, ¿no? Que si volamos sobre una ciudad, que si hablamos con animales, lo que sea. Pero debajo de todo eso está el contenido latente. Las ideas, los deseos, los recuerdos. Lo que es real y crudo, pero que nuestra mente ha traducido a este lenguaje secreto. El sueño que vemos es apenas la portada del libro, no la historia completa. Entonces, si los sueños son un código, Freud nos dejó, por así decirlo, la clave para descifrarlo. A continuación, vamos a explorar las herramientas que él mismo propuso para entender cómo es que la mente construye estos jeroglíficos tan complejos cada noche. Y esta es la idea central, y en su momento fue algo súper polémico. Para Freud, cada sueño, ojo, sin importar qué tan angustiante nos pueda parecer, en el fondo es la realización de un deseo. A veces es muy obvio, como cuando tenemos hambre y soñamos con un banquete. Pero la mayoría de las veces, el deseo verdadero está muy bien disfrazado. Vamos a imaginar que la mente es como una fábrica de sueños. La pregunta es, ¿de dónde saca la materia prima para sus producciones nocturnas? Bueno, pues Freud investigó esto a fondo, sobre todo en el capítulo 5 de su obra. La mente es como un recolector, ¿saben? Durante el día va juntando pedacitos de todo, fragmentos de conversaciones, imágenes que vemos de pasada, recuerdos lejanos, y por la noche usa todo eso como si fueran los ladrillos para construir el escenario de nuestro sueño. Freud identificó 4 grandes canteras de donde sale este material. Primero, están las impresiones recientes, que son los detalles del día a día. Segundo, las experiencias infantiles, que son como un archivo profundísimo de recuerdos. Tercero, los estímulos somáticos, que no son otra cosa que las señales que nos manda el propio cuerpo mientras dormimos. Y finalmente, las experiencias humanas universales, esos temas que se repiten en los sueños de muchísima gente sin importar la cultura o la época. Pero concentrémonos un momento en la primera fuente, que es fascinante. Freud los llamó los residuos diurnos. Y no se trata de los grandes eventos del día, para nada.
Son los detalles más triviales, una frase que escuchamos al pasar, un rostro que vimos en la calle, algo que leímos de reojo. Nuestra mente consciente lo ignora, lo desecha, pero la mente que sueña lo ve como un tesoro. Y claro, el cuerpo también participa en todo esto. Si hace frío en la habitación, a lo mejor soñamos que estamos en el Ártico. Si tenemos sed, pues podríamos soñar con un desierto o, con suerte, que estamos bebiendo un vaso de agua enorme. El sueño toma estos estímulos físicos y los mete de forma muy creativa en la historia. Muy bien, ya tenemos la materia prima. Ahora, vamos a entrar a la fábrica para ver cómo se procesa todo este material. Freud llamó a este proceso la elaboración onírica, que es el corazón de su teoría y el gran tema del capítulo 6. La elaboración onírica es, básicamente, el conjunto de operaciones que hace la mente para disfrazar el deseo original y convertirlo en esa película extraña que vemos al dormir. Es como una línea de ensamblaje psíquica. Y esta línea de ensamblaje tiene 3 estaciones clave: la condensación, el desplazamiento y la representación. Vamos a analizar cada una, porque aquí, justo aquí, se esconde el secreto de por qué nuestros sueños son tan raros. Cada uno de estos mecanismos es una herramienta de camuflaje. Su función no es aclarar las cosas, sino todo lo contrario, ocultarlas. El objetivo es disfrazar el verdadero deseo para que pueda pasar desapercibido por nuestra censura interna. Esa parte de la mente que reprime pensamientos y deseos que consideramos inaceptables, incluso mientras dormimos. El primer mecanismo, la condensación. Esto es como si la mente usara un archivo zip. El sueño agarra a un amigo, a un familiar, a un personaje de una película y ¡pum!, los fusiona en una sola persona. Por eso en un sueño, alguien puede tener la cara de un conocido, pero actuar como otra persona. Una sola imagen puede contener muchísimas ideas y recuerdos. Esto hace que el sueño sea increíblemente denso. Y luego viene el desplazamiento. Este es probablemente el mecanismo más astuto de todos. La mente toma toda la carga emocional de un asunto importante y conflictivo, digamos un problema que tenemos en el trabajo, y la desplaza, la mueve hacia un detalle completamente trivial, insignificante, como el color de un zapato en el sueño. Por eso a veces sentimos una angustia terrible por algo que, en apariencia, no tiene ninguna importancia. Este es el juego de mano psicológico en plena acción. La idea latente, que es lo que de verdad nos importa, es súper intensa, pero la imagen que veremos en el sueño, la imagen manifiesta, parece inofensiva. Es una distracción perfecta. La emoción sigue ahí, pero el foco de atención está en otro lado. Y así, llegamos al paso final del proceso, la representación. Después de condensar y desplazar, la mente tiene que traducir todos esos pensamientos abstractos a imágenes visuales. Por eso, el resultado no es una historia lógica, sino este acertijo, este jeroglífico, que según Freud tenemos que aprender a leer. Entonces, después de todo este recorrido por la fábrica de sueños, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es el mensaje final de este proceso tan elaborado? El punto clave es este: que el sueño sea tan raro no es un error del sistema, es su característica principal. Es un disfraz súper ingenioso que la mente se inventa para poder expresar deseos prohibidos o conflictivos sin que nos despertemos. Así protege la función más importante del sueño, dejarnos seguir durmiendo. A ver, después de cientos y cientos de páginas analizando símbolos, mecanismos, de todo, Sigmund Freud llega por fin al capítulo final de la interpretación de los sueños. Y es justo aquí, en este último tramo, donde todas las piezas de su enorme rompecabezas mental, ¡pum!, encajan. Aquí nos va a revelar el mapa completo de la mente. Así que vamos a meternos de lleno en este capítulo que es crucial para entender de una vez por todas, según Freud, claro, por qué soñamos lo que soñamos. Ok, para poder desarmar su teoría vamos a seguir 5 pistas, 5 puntos clave. Primero, vamos a hablar del olvido y de la regresión en los sueños. Luego, ¿cuál es el deseo que los mueve? El motor, digamos. Después, nos metemos con su famoso aparato psíquico. También veremos los 2 procesos mentales que según él tenemos. Y cerramos con su gran conclusión: ¿por qué los sueños son la vía regia al inconsciente? Bueno, empecemos por algo que de verdad todo el mundo conoce. Esa sensación frustrante, ¿no?, de haber tenido un sueño súper vívido, súper real, y que apenas abres los ojos, se te empieza a escapar como si fuera arena entre los dedos. ¡Desaparece! Justamente esa era la pregunta que a Freud lo tenía obsesionado. ¿Por qué pasa esto? ¿Es que tenemos mala memoria y ya? ¿O es que hay algo más, algo mucho más profundo pasando por debajo? Miren, la respuesta que él encontró cambió por completo cómo entendemos la mente.
Aquí va la primera pista. Para Freud, ojo, olvidar un sueño no es algo pasivo. Él dice que hay una fuerza, como una especie de guardián en nuestra mente, que está activamente luchando para que no recordemos. O sea, no es que no podamos recordar, es que una parte nuestra no quiere que lo hagamos, se resiste. Y aquí es donde entra un concepto que es fascinante, la regresión. Esta es la explicación que da Freud para entender por qué los sueños se sienten tan reales, casi como una alucinación. Es el mecanismo que agarra un pensamiento, una idea abstracta, y la convierte en una experiencia que podemos ver, oír, sentir, como si de verdad estuviera pasando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es así de simple y de complejo a la vez. Un pensamiento, una idea, nace en lo profundo de la mente. Pero en lugar de ir hacia adelante, hacia la conciencia, hacia una acción, ¡pum!, la energía va para atrás, retrocede hacia nuestros sentidos. Y ahí es cuando ese pensamiento se transforma en una imagen, en una escena que vivimos. Es como si la mente proyectara una película hacia adentro. Por eso los sueños son imágenes, escenas, no son debates lógicos. Nuestra mente es, literalmente, un cine. Ok, ya tenemos más o menos el cómo funcionan los sueños. Ahora viene la gran pregunta, el por qué. ¿Qué es lo que le da cuerda a toda esta maquinaria tan compleja? Bueno, Freud tenía una respuesta muy directa y para su época totalmente revolucionaria. Ahí la tienen, el sueño es una realización de deseos. Esta es probablemente la frase más famosa y más polémica de todo el libro. Para Freud, cada sueño que tenemos, y ojo, dice sin excepción, es el cumplimiento de un deseo. No importa si es un sueño increíble o la peor pesadilla que te puedas imaginar. En el fondo, muy en el fondo, siempre hay un deseo queriendo cumplirse. Pero claro, no es tan sencillo. Porque si lo fuera, todos nuestros sueños serían felices, ¿no? Y aquí está la clave. El sueño es la realización disfrazada de un deseo que está reprimido. El truco es que ese deseo es tan inaceptable para nuestra mente consciente que necesita ponerse un disfraz, un camuflaje, para poder pasar sin que lo detecte ese guardián del que hablábamos antes, el sensor. Ok, y para explicar cómo funciona todo junto, la censura, los deseos, la regresión, Freud nos presenta su modelo completo de la mente. Es, básicamente, un mapa de nuestro mundo interior. Imaginen la mente como una casa. Abajo, en el sótano, tenemos el inconsciente. Ahí está la energía pura, los deseos reprimidos, sobre todo los de la infancia. Arriba, en la sala de estar, está la conciencia, que es, bueno, lo que pensamos ahora, despiertos. Y entre los dos, como un recibidor, está el preconsciente, que tiene pensamientos que podemos traer a la conciencia si queremos. ¿Y quién vigila la puerta entre el sótano y el resto de la casa? La censura. Un portero muy, muy estricto. Entonces, el sueño no es tanto una batalla como una negociación, un acuerdo muy ingenioso. Por un lado, el inconsciente consigue cumplir su deseo. Y por el otro, el preconsciente, o sea, nuestra parte más racional, puede seguir durmiendo tranquila, sin que nada la perturbe. El sueño es el trato perfecto. Un deseo se cumple, pero tan bien disfrazado que no hace sonar ninguna alarma. Ahora, para poder entender por qué los sueños son tan raros, tan ilógicos a veces, Freud nos mete en su idea quizá más compleja de todas. Y es que nuestra mente no funciona con un solo sistema operativo, sino con dos. A un lado tenemos el proceso secundario. Es el que usamos cuando estamos despiertos. Es la lógica, la razón, el orden. Es el que respeta la realidad. Y al otro lado está el proceso primario. Este es el sistema operativo del inconsciente, el que manda en los sueños. Y es pura anarquía. La energía mental fluye libre, sin reglas. No le importa la lógica, ni el tiempo, ni las contradicciones. Busca la satisfacción inmediata y ya. Por eso en un sueño una persona puede ser dos al mismo tiempo, o estás en un lugar y de repente en otro. Es el pensamiento en su estado más puro, más salvaje. Y bueno, con todas estas piezas ya sobre la mesa, el olvido, la regresión, el deseo como motor, el mapa de la mente y sus dos lógicas, Freud por fin llega a su gran conclusión, la idea que hace que todo lo demás tenga sentido. Y esta es la gran revelación. Para Freud, el sueño no es un error, no es basura mental, no es ruido sin sentido. Todo lo contrario, es la ventana más directa, la más clara que tenemos para asomarnos al funcionamiento normal de nuestra mente. Ver un sueño, analizar un sueño, es como ver en vivo y en directo cómo funciona toda la estructura de nuestra psique. Y es increíble pensar que todo este edificio teórico tan enorme, fue construido por la mente de una sola persona.
Un hombre tratando de entender sus propios sueños y los de sus pacientes, buscando encontrarle un sentido a lo que hasta ese momento parecía puro caos. Y esta es la frase con la que cierra, la más poderosa de todas. La vía regia, que es como decir el camino real, el acceso principal. Lo que Freud nos está diciendo es que, si de verdad queremos conocer esa parte de la mente que está oculta, esa que es superpoderosa pero que no vemos, el mejor camino, la puerta de entrada, son los sueños. Al final, la gran conclusión es que los sueños no nos hablan del futuro, como se creía antes, sino que nos conectan directamente con nuestro pasado, con un pasado indestructible, formado por nuestros deseos más tempranos, esos deseos de la infancia que, según Freud, nunca mueren del todo, y siguen ahí, en las sombras, dándole forma a nuestra vida de adultos. Y esto nos deja con una última pregunta, ¿no? Si cada noche, al soñar, estamos conectando con esos deseos tan antiguos y poderosos que nos formaron, ¿de qué manera influye eso en nuestro presente? En las decisiones que tomamos, en los miedos que tenemos, en las cosas que queremos cuando nos despertamos cada día. Es una pregunta que, más de un siglo después, sigue ahí, resonando.